Pablo cita los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. La Biblia no se puede contradecir. En el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 2 y versículo 3, Pablo cita el 5.º mandamiento de la ley moral: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el libro de Romanos capítulo número 13 y el versículo 9, Pablo cita 5 de los otros mandamientos de la ley de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Versículo 9, porque no adulterarás, es el 7.º mandamiento. No matarás, es el 6.º mandamiento. No hurtarás, es el 8.º mandamiento. No dirás falso testimonio, es el 9.º mandamiento. No codiciarás, es el 10.º mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume como: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un pasaje muy conocido está en Romanos capítulo 7, versículo 7, que responde a esta pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo sabe bien que la ley nos señala el pecado, y aquí cita nuevamente el 10.º mandamiento. Y en el libro de Romanos 7, versículo 12, Pablo nos dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No puede entonces decir en el libro de Colosenses, ¿verdad?, que la ley es contraria, que la ley es un decreto que está en contra nuestra. Si ponemos en práctica lo que aprendimos acerca de exégesis, una de las reglas que hay para poder interpretar los textos es que la Biblia nunca se contradice. Así que podemos ver aquí entonces que el apóstol San Pablo claramente hace una distinción entre la ley moral, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que era un símbolo, una sombra de la realidad que era Cristo y que llegó a su final cuando el Señor Jesús cumplió todo lo que señalaba acerca de él, del Mesías. Ahora vamos a leer algunos pasajes donde se nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña, que el apóstol San Pablo guardaba el día 7º, el día que Dios bendijo en la creación. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de sábado, el 7.º día, o sea, fue un sábado, esperó el otro sábado y después el otro sábado. Ahora, aquí dice que era una sinagoga judía. Algunos pueden decir, bueno, el apóstol San Pablo, como era una sinagoga judía, ellos se reunían los sábados, entonces él por eso fue los sábados. Pero encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42 al 44, que Pablo también iba en sábado a donde estaban los gentiles que no guardaban este día.
Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Qué interesante hubiera sido que si Pablo estaba en contra del séptimo día de la semana, les hubiera dicho a estos gentiles que no eran judíos, ¿por qué vamos a esperar hasta el otro séptimo día, el día del Señor? Vamos a hablar acerca de la salvación hoy mismo. Al fin y al cabo ellos no creían ni guardaban el día del Señor. Hubiera sido una oportunidad extraordinaria para que él hubiera dicho que este día del sábado, del reposo, el día que el Señor dio en la creación, que lo dio y les recordó cuando les dio el maná antes que llegaran al monte Sinaí, y que lo escribió en las tablas de piedra, él hubiera dicho: ese mandamiento está eliminado, el cuarto mandamiento ya no tiene importancia. Vengo de los judíos porque ellos guardan el sábado, pero ustedes no tienen por qué hacerlo porque son gentiles. Pero él esperó hasta el séptimo día, como era su costumbre, y dice aquí: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que el apóstol esperó hasta el séptimo día de la semana y esos gentiles vinieron a escuchar la palabra del Señor. Pablo estaba de acuerdo, creía en los 10 mandamientos del Señor. Estos pasajes son muy importantes porque cuando Pablo habla de sábados en el libro de Colosenses, no está hablando del sábado del séptimo mandamiento, sino de los sábados ceremoniales, que eran 7 y que se llaman sábado porque la palabra sábado también significa reposar. Y veremos estos pasajes donde se encuentran estos sábados que podían caer en cualquier día de la semana, lunes, martes, miércoles, pero por ser un día de reposo se llamaban también sábado, eran sábados ceremoniales. Muy bien, vamos a estudiar según el capítulo 23 del libro de Levíticos, cuáles son los sábados ceremoniales. Muy bien, lo primero que vemos aquí es que hay una separación de el séptimo día de la semana de los 7 sábados ceremoniales. Leemos en Levítico capítulo 23 versículo 3. 6 días trabajaréis, el día séptimo, por ser el descanso del sábado, será santificado en este día. No haréis trabajo ninguno, porque es el sábado del Señor, el cual debe observarse en cualquier parte en que os halléis. Y luego vienen los 7 sábados ceremoniales. El 15 y el 22 de Abib, o sea, el primer sábado, y el séptimo del día de la fiesta de los panes sin levadura, que venía después del 14 de Nisán o Abib, son los mismos meses. Abib es el nombre que se le dio cuando salieron de la tierra de Egipto, y Nisán es el día que se le puso a este mes cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Pero bueno, el día primero y el día séptimo de la fiesta de los panes sin levadura tenían que guardarse como un día de reposo. No se podía hacer absolutamente nada. Usted puede leer los pasajes. Estos sábados caían el 15 y 22 y podía ser miércoles, jueves, cualquier día. Era un día de reposo. Aquí hay 2 sábados ceremoniales. El tercer sábado ceremonial era el 6 de Sivan, el día 50. Se contaban, ¿verdad?,
7 semanas, y el día 50, ese día se celebraba otro día de descanso, sería el número 3 de los sábados ceremoniales. Allí se celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Luego viene la fiesta de las trompetas, que era el 1 de Tishri, cuando se comenzaba a sonar para anunciar que venía el día de la expiación. Así que ese 10 era otro sábado ceremonial. Ya tenemos 4 sábados. Nos vamos a los otros 3. Muy bien, el quinto día es el día de la expiación, el 10 de Tishri. Este tampoco era un día en el cual se podía trabajar, era un día de reposo, y los últimos 2 días los encontramos en la fiesta de los tabernáculos, que era del 15 al 22. El primer día que se celebraban los tabernáculos, que era el 15, y el último, que era el 22, eran 2 días ceremoniales de guardar. No se hacía ningún trabajo en ninguno de ellos. Estos son los 7 días ceremoniales.